Muchas personas son criadas desde la niñez bajo principios cristianos, lo cual ayuda a la correcta formación de su personalidad. Sin embargo, son muchos los jóvenes que se dejan llevar por las malas amistades. Así le sucedió a José Luis Díaz, un cristiano que siempre tuvo una conducta correcta, pero fue influenciado por falsos amigos que lo llevaron a caer en diferentes vicios. Yo nací en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mis padres ya estaban concurriendo a la iglesia, ellos ya estaban en los caminos del Señor, y yo fui creyendo y creciendo en la palabra, en el conocimiento de Dios. Hasta que llegó una edad en mi vida que comencé a mirar un poco más afuera de la iglesia. En la adolescencia, a los 15 años, ya comencé a ver a mis amistades que me parecía a mí que ellos se divertían más que yo, que iba a la iglesia. Entonces eso me empezó a atraer, me empezó a alejar un poco de la iglesia, y de esa manera, paso a paso, comencé a involucrarme un poquito más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. La conducta de José Luis era intachable, pues era reconocido por su gran compromiso con las labores dentro de la iglesia, pero su afán por conocer la vida fuera del entorno cristiano solo lo llevó a cosas negativas. Siempre iba a la escuela dominical, siempre llegaba temprano a la iglesia y siempre hasta recibía premios por llegar a la escuela dominical primero. Pero sin embargo, esa lucha con las cosas del mundo comenzó a batallar en mi corazón, hasta que llegó un momento donde ya no podía soportarlo más. Era más fuerte lo de afuera que lo de adentro. Entonces un día comencé ya a faltar a la iglesia, comencé a poner excusas para no ir a las reuniones. Le decía a mis padres que tenía un dolor de estómago, un dolor de hombro, inventaba dolores de cualquier cosa para no ir a la reunión. Cuando menos me di cuenta, ya no estaba yendo a ninguna reunión y ya estaba compartiendo cosas del mundo con la gente que yo conocía. Mis amistades de la escuela, mis amistades del vecindario, y ahí fue que comenzó mi vida a tener un decaimiento no solamente espiritual, sino también moral. Y ahí comenzaron tiempos difíciles en mi vida y tiempos conflictivos. Las tentaciones del mundo fueron apareciendo en la vida de José Luis y poco a poco se alejó de la iglesia. Se estaba convirtiendo en otra persona. Tenía mucho respeto de Dios, tenía también mucha consideración de las cosas de Dios y no quería fallarle. Pero claro, al alejarme de Dios, al alejarme de su palabra, comenzó mi vida a ser atormentada y ya no tenía el poder para decidirme por las cosas de Dios. Al contrario, había un poder que tenía que ver del enemigo que me iba tirando hacia afuera las cosas de Dios, a tal punto que ya dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de congregarme, dejé de tener contactos con los cristianos, los hermanos de la iglesia, amistades de la iglesia, y corté toda relación. El cambio de personalidad de José Luis fue radical. De ser un joven cristiano de buenas costumbres, pasó a convertirse en un hippie que andaba por la vida sin mayor preocupación que satisfacer sus adicciones. Bueno, yo comencé a creer que lo que estaba haciendo con mis amistades en el mundo era correcto. El asunto es que yo comencé a salir, íbamos a en la Argentina le llamamos los boliches, los lugares de baile, pero no me sentía tan cómodo ahí. Entonces me involucré con los grupos hippies y cuando me involucré con ellos creí que encontré algo que me hacía bien, el salir, andar en la calle, dormir en la calle, estar tirado en una plaza. La manera de pensar es que éramos libres, que no teníamos ninguna atadura, no teníamos padres que nos dijeran lo que teníamos que hacer, no permitíamos que las autoridades nos controlen o nos digan cómo vivir. Creíamos que la manera que nosotros elegimos era la correcta, que la que elegimos era lo que estaba bien. Y como éramos jóvenes, éramos adolescentes, entonces todo parecía bueno. Por supuesto que en eso estaba involucrado la marihuana, las drogas
y eso se fue empeorando. Su vida se fue destruyendo poco a poco y las adicciones eran cada vez mayores. A pesar de todo, José Luis pensaba que no estaba haciendo nada malo, hasta que llegó un momento que no pudo más. Ser hippie no me satisfacía hasta que conocí un grupo que estaban metidos en el rock pesado, entonces me volví lo que le dicen heavy metal. Y ya mi vestimenta era diferente, todo de cuero, cadenas en el pantalón por si teníamos alguna pelea, algunos con armas. Entonces comenzamos a estar en un ambiente de violencia peor. Sin embargo, estando en la violencia, pensaba que ese era un buen estilo de vida para mí, porque tenía mis amistades, tenía gente que me entendía, o nos entendíamos en lo que conversábamos, en lo que hablamos, parecía que era lo correcto. Pero también las drogas se volvieron peor y la condición de estar drogado era más constante, casi todos los días, y si no había droga, había alcohol, y todo eso comenzaba a llevarme a una condición peor. Y pensaba que en algún momento lo podía dejar eso, y al contrario, cada día fue peor, a tal punto que decidí quitarme la vida.